transmisión digital de la conferencia Nuestros Derechos, Nuestro Futuro Ya, evento para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual se celebró el día 10 de diciembre. Para dar inicio, solicitamos las palabras de la maestra Mar Rocío Carrillo Díaz, ombudsperson del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en representación del magistrado presidente Héctor Tinajero Muñoz, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco en primer lugar y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso por haber aceptado impartir la conferencia Nuestros Derechos, Nuestro Futuro Ya. También le doy la bienvenida en nombre del magistrado presidente Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, quien le manda un cordial saludo a nuestra conferenciante. También le doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales a esta conferencia que el día de hoy se impartirá en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Rocío. Solicito al maestro Luis Ernesto González González proceda a dar lectura, por favor, a la reseña curricular de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, compañeras. Maestra Rocío, licenciada Erika, la saludo con mucho gusto el día de hoy. Y también agradezco a la doctora Leticia su participación este día. Sabemos de su apretada agenda y de verdad que es un placer para nosotros contar con su presencia y con su asistencia. Y me voy a permitir, por cuestiones de tiempo, leer la reseña de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, quien ella es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1982 en materias como Derecho, Filosofía del Derecho, Didáctica aplicada al Derecho y Epistemología Jurídica. Es catedrática del Derecho Constitucional en el CIDE. También ha participado en conferencias sobre derechos humanos, género y legislación en varios países, incluyendo Colombia, Panamá, Ecuador y Guatemala. Tiene publicaciones como artículos sobre derechos humanos y la protección de hijos de mujeres en reclusión en medios como Milenio y El Universal. Ha hecho traducción de obras sobre el precedente judicial de Michel Tarufo. Tiene varios reconocimientos, entre ellos destacamos el Premio a la Innovación Jurídica 2017, la Medalla al Mérito Fray Bartolomé de las Casas 2021 por la defensa de los derechos humanos y el segundo premio de igualdad de la abogacía en 2024. Actualmente, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso se desempeña desde el año 2021 como experta en el Comité CEDAW de la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, doctora Leticia, y dejo en usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para que les hable un poco de los derechos humanos. Efectivamente, el día de ayer fue el día que se dedica a recordar que ya tenemos muchos años desde que Naciones Unidas determinó que todas las personas tienen la misma dignidad humana y que desde 1947 para acá se han venido garantizando todo tipo de derechos. Lo primero que habría que decir es que los derechos no nacen solos. Los derechos casi siempre son conquistas de grupos que han luchado permanentemente por conseguir estos derechos. Voy aclarando el tema. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se le llama, de 1789 en Francia, se pensó que ahí habían nacido los derechos humanos. Pero en realidad ahí no nacieron los derechos humanos para todas y todos, porque no estuvieron considerados ni los derechos de las mujeres, ni los derechos de personas con discapacidad, ni los derechos de personas LGBT, ni los derechos de personas migrantes, ni los derechos de adultos mayores, ni derechos de niñas, niños, adolescentes, ni derechos de personas con discapacidad, etc. Entonces, toda la evolución que se tuvo en el siglo XX fue una evolución de ir consiguiendo derechos a partir de luchas específicas. De los derechos laborales fueron los primeros derechos que empezaron a tratar de plasmarse primero en el ámbito internacional, cuando nace la Organización Internacional del Trabajo, y después en constituciones que en su momento fueron muy progresistas, como la mexicana de 1917. Pero una cosa era hablar de los derechos
laborales así genéricos a lo que hoy tenemos. ¿Qué tenemos de diferencia hoy? Hoy sabemos, cualquier abogado, ustedes como jueces lo saben, que no son suficientes ya tener a la mano para resolver conflictos un código civil, un código penal, para jueces de los federales, una ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, etcétera, etcétera. Hoy en día hay que saber que hay tratados internacionales y que estos tratados internacionales tienen aplicación directa en el territorio nacional. Ustedes saben que en México hubo una reforma muy importante en el 2011 que habló de la validez de los tratados internacionales tan importante como la Constitución. Recientemente se dio un retroceso para decir que hay supremacía constitucional. Esto hace que recomendaciones de organismos internacionales, de los que ahora les voy a hablar, pero también que sentencias de la Corte Interamericana, que deberían tener directa aplicación, ahora se pueda cuestionar cuando sean aparentemente contrarias a la Constitución. Y esto sería el caso, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa, que ahora se discute, pero del 2011 hasta esta reforma llamada de supremacía constitucional, los tratados internacionales tuvieron la misma fuerza. Entonces, la lucha por los derechos ha sido una lucha constante y la diferencia entre lo que hoy tenemos en el siglo XXI y lo que tuvimos en el siglo XX es que ha sido un proceso permanente de consecución de nuevos derechos. Les voy a poner, por ejemplo, el caso de los derechos de las comunidades indígenas en México. En la Constitución del 17 no se habló de comunidades indígenas ni de pueblos indígenas, porque se apostó a que México era un país mestizo, básicamente, y eso hizo que se ignorara la presencia de grupos y poblaciones indígenas. Tuvo que venir lo que se llamó la conmemoración en 1992 de los 500 años de lo que antes se llamaba el descubrimiento de América, después se le llamó Encuentro de dos Mundos, para ver que los derechos de los pueblos indígenas del mundo entero estuvieran reflejados a nivel de las constituciones locales. México hizo el cambio constitucional, pero fue un cambio muy sencillo en el artículo segundo, que no fue realmente suficiente para lo que se tenía que ver, que era qué derechos diferenciados tenían las comunidades indígenas. Entonces les decía que de 1789, donde se hizo un catálogo aparentemente de derechos para todos, pero que no eran para todos, paulatinamente cada grupo poblacional fue exigiendo derechos. En el caso de los grupos indígenas de México, el levantamiento del EZLN en Chiapas en el 94 es clave porque ellos usan desde el primer momento como argumento para su lucha el que había un convenio, el 169 de la OIT, donde se hablaba desde Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas. Se vinieron después los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que no pudieron concretarse en muchos de sus puntos, y después una reforma constitucional en 2001, donde ya se lleva la autonomía de los pueblos indígenas, la capacidad de decidir, el derecho a sus territorios y todo lo demás. Y entonces allí, imagínense, en 1917 nace la Constitución mexicana y hasta 2001 hay ya derechos específicos para las comunidades y los pueblos indígenas. Y ya que están dados estos derechos de pueblos indígenas, desde Naciones Unidas se ve después que no están consideradas todas las mujeres indígenas, porque lo que se empieza a ver a nivel de derechos humanos es que hay lo que llamamos interseccionalidades, que una persona puede jugar distintos roles a la vez y que entonces una persona puede tener derechos o no tener derechos, dependiendo cómo se enfoque, por ser una persona, una mujer indígena, migrante, con discapacidad, adulta mayor. Allí les puse una interseccionalidad para que se vea cómo una persona hoy puede estar protegida por ser mujer
pero también por ser indígena. En el caso de ser mujer, es la Convención de los para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que es un comité que funciona desde Ginebra, que, por ejemplo, en 2022 hizo una recomendación general para derechos de mujeres y niñas indígenas. Se van fortaleciendo y se van dando más derechos a aquellos grupos que han estado en una posición de desventaja. Las Naciones Unidas, desde que nacen, antes de las Naciones Unidas hubo la Sociedad de Naciones y hubo tratados internacionales importantes en derechos humanos, pero nada que ver desde que nacen los órganos de tratados de derechos humanos, no solo las agencias y los órganos más conocidos como la UNESCO o la FAO o UNICEF, sino los órganos de tratados que aplican convenciones. La Convención para los Derechos del Niño lo aplica un comité. La Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, otro comité. La Convención contra la tortura, la Convención en relación a los migrantes, en fin. Se van haciendo convenciones internacionales firmadas por muchos países y a partir de allí van naciendo nuevos derechos. Es decir, el orden internacional provoca que a nivel nacional se vayan haciendo cambios constitucionales como los del artículo 4, pero también algunos que impactan, como todo lo que tiene que ver con las reglas del interés superior del niño, que no necesariamente están en el Código Civil o en los códigos civiles o en los códigos de familia, pero se traen directamente de la Convención de los Derechos del Niño. Cada grupo en una situación de desventaja ha buscado derechos. Antes eran invisibles las personas con discapacidad, incluso eran relegadas socialmente. Hoy se busca que todas las personas con discapacidad tengan posibilidades de un desarrollo pleno con lo que llamamos ajustes razonables, dependiendo el tipo de discapacidad, si es una discapacidad visual por una persona ciega o una discapacidad auditiva para una persona sorda o una discapacidad motriz, que a veces es la más común. Cuando pensamos en discapacidad, pensamos en una silla de ruedas, pero hay distintos tipos de discapacidad, incluso aquellas de carácter no físico, sino de carácter de mental, en donde hay cierto tipo de síndrome, cierto tipo de afectaciones que dejan a las personas en una situación de desventaja en cuanto al ejercicio de los derechos, y por eso allí hay que hacer ajustes razonables. Ya hablé de dos grupos en desventaja: personas indígenas en México, personas con discapacidad. A nivel de la ONU no existe una convención, pero sí a nivel de la OEA, que protege y ve por los derechos de las personas adultas mayores. Porque muchas veces tienen en automático un trato como si se les infantilizara, como que si una persona mayor vuelve al estado de la niñez y no se considera la diferencia que puede haber entre cómo llega a la adultez una persona a diferencia de otra y qué tan capaz es de ejercer directamente sus derechos, y sobre todo cómo protegerla de abusos. Eso lo conocen muy bien quienes han tenido casos de abusos a personas mayores en relación a sus bienes en juicios de carácter civil. La niñez había sido invisibilizada también de los derechos porque se consideraba a los niños objeto de protección más que titulares plenos de derechos. Hoy en día no solo existe la Convención de los Derechos del Niño, sino que existen múltiples reformas que muestran que los niños y las niñas también tienen derechos de acuerdo a su proceso de evolución, que tampoco es igual en todos los niños. Seguramente a las y los jueces de lo familiar les ha tocado pedir el diagnóstico psicológico, el apoyo de un peritaje para saber cómo está el desarrollo emocional de un niño, o a los jueces en materia penal porque han sufrido violencia, o bien para el ejercicio de los derechos, o bien para determinar una guardia y custodia, o bien para que plenamente se pueda decir qué niño o qué niña necesita de una
protección especial. Dentro de los derechos fundamentales de los niños, pues, y de los niños y las niñas, está el derecho a la educación, que afortunadamente en México ya es un derecho que podríamos decir que al que tienen acceso todas las niñas y niños, incluso de los ámbitos rurales. Y aquí quiero decirles que hay una guanajuatense muy importante, que desde la época de Vasconcelos en los años 20 lo que buscó fue que hubiera no solo desayunos escolares, sino que ningún niño llegara a la escuela sin algo de haber desayunado. Elena Torres Cuéllar es una guanajuatense que estuvo en las reuniones preparatorias de la UNESCO en Londres y que no ha tenido el reconocimiento suficiente, sobre todo para derechos de la niñez en el ámbito rural. Porque ella empezó con este trabajo en Guanajuato, pero después lo llevó a toda la República Mexicana en la época de Vasconcelos y después a nivel mundial con la UNESCO. Les digo que cada uno de los procesos de lucha de cada grupo en situación de vulnerabilidad va buscando de qué manera se amplía su protección de derechos. En el caso de México, no tenemos una población tan amplia de afrodescendientes como podría tenerla Brasil, por ejemplo, o como puede tenerla Cuba. Pero sí tenemos en algunos estados como Veracruz, como Tabasco, como Guerrero, como Oaxaca y Chiapas, una zona de asentamientos de personas afrodescendientes que hasta hace muy poco tiempo se les garantizó también a ellos el ejercicio de los derechos desde el nivel constitucional, desde el artículo segundo. Cuando pensamos en de qué manera estos pueblos fueron invisibilizados, es porque sencillamente se apostó a que todos los mexicanos éramos iguales y que no había diferencias en función de raza. De hecho, no las debe haber, pero partir de la idea de que todas las personas somos iguales sin ver las diferencias estructurales que venimos arrastrando puede generar injusticias y discriminación. La idea general es buscar la igualdad, pero a veces esa igualdad lo que pide es que se vea en qué condiciones de desventaja está una mujer o una adulta mayor o una niña o una mujer indígena o con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy los derechos humanos pareciera que están como viendo distintas características de grupos sociales en vez de ver una unidad. Lo que quiero que quede claro es que se ve la diferencia para igualar en esa diferencia, no es para dejarlos separados. Y no he tocado el punto de toda la población LGBTIQ+, porque antes una preferencia sexual, una orientación sexual, una identidad de género tenía que ser como escondida. Las personas no tenían derecho al libre desarrollo de su personalidad porque los estereotipos de género hacían que muchos de los hombres o mujeres tuvieran que hacer como que eran personas normales, y lo pongo entre comillas. Entonces, los derechos de la población LGBTIQ+ son de los últimos que nacen en este proceso de reconocimiento de diferencias y hoy en día, no solo en la mayor parte de la República ya tienen derecho a contraer matrimonio, y también derecho para sus parejas a lo que nace como consecuencia de los matrimonios, sino que tendrían derecho a eso, a la libre expresión de su personalidad, atendiendo a las características específicas, dependiendo si es una persona homosexual o es una persona bisexual o es una persona transexual o una persona intersexual o una persona con género fluido y todo lo demás. De estas cuestiones antes no solo no se hablaba, sino que se daba por sentado que había una homogeneidad de todas las sociedades y que en esa homogeneidad quedábamos perdidas las individualidades. Voy a reforzar un poco el tema de la discriminación de las mujeres porque ustedes yo creo que todavía lo pueden ver, no solo a nivel de los códigos, sino sobre todo en las prácticas, sobre todo por los estereotipos que siguen existiendo. Entonces, vamos a pensar
que los códigos civiles fueron hechos fundamentalmente por hombres y ponían reglas de beneficio para los hombres sin esa perspectiva de género. Por ejemplo, el decir, ahora ya no lo dicen los códigos, que a falta, por ejemplo, de los padres, los hijos quedaban con los abuelos paternos. En automático, pues se ponía el abuelo paterno, cuando en realidad y en los hechos sociológicamente se puede demostrar que hay muchas veces una mayor cercanía con los abuelos maternos. Puede cambiar de familia en familia, pero ya se ponía como una regla general. Y podemos poner muchísimos otros ejemplos en donde la legislación no favorecía a las mujeres porque las mujeres quedábamos perdidas como personas que no existían para el legislador. Cuando cambiaron las cosas, empezaron a cambiar también en el contexto internacional, porque México hizo una reforma muy importante a finales de 1974, cuando incluyó en la Constitución la igualdad del hombre y la mujer, y allí justamente lo que se vio es qué se tenía que ajustar para que todos los códigos civiles, penales, de procedimientos civiles, de procedimientos penales, la ley federal de trabajo, la ley agraria y todo el ordenamiento jurídico no tuviera desigualdades en hombre y mujer en relación a las leyes. Pero hay algo que hoy se llama igualdad sustantiva. No basta que la ley iguale si las condiciones siguen siendo en los hechos de diferencias que no se pueden romper. ¿Por qué? De nuevo, por los estereotipos, por algo que le llamamos el techo de cristal, que impide que las mujeres sigan teniendo un desarrollo más amplio y sobre todo porque todo el tiempo nos enfocamos a de qué manera una mujer podía tener presencia en los espacios públicos, pero nunca vimos que la clave también estaba en el cuidado y en la responsabilidad de los hombres en el espacio privado. Eso significó que durante mucho tiempo las mujeres tuvieran que hacer un doble rol, el rol de cuidado de la casa más el trabajo fuera de la casa, y que tuvieran en esa doble jornada que tener pues muchas renuncias a ascensos, a cambios de adscripción, a cuestiones que podían ser claves para el desarrollo de su carrera, pero que fundamentalmente a la mujer se le permitió, y vuelvo a poner comillas, que saliera al espacio público a tener desarrollo, pero se le pedía no descuidar el espacio privado. Hoy en día, cuando hablamos de la sociedad de cuidados y cuando se habla del derecho que tienen no solo los niños y las niñas, las personas con discapacidad o las personas mayores a tener derecho al cuidado, el derecho al cuidado debe ser garantizado por el Estado debe dar, por supuesto, todo lo que tenga que hacer a nivel de construcción de infraestructura, de dotar de gente, pero también la responsabilidad de los cuidados no debe ser única y exclusivamente de las mujeres, sino en el cuidado tanto de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, hombres y mujeres tendríamos que tener las mismas responsabilidades. Cuando hablamos de derechos, por supuesto que siempre están implicados los deberes, pero a nivel de deberes, en el ámbito doméstico, estuvieron siempre totalmente desequilibradas las funciones de las mujeres en relación a los hombres. Por esa razón, son estas cuestiones estructurales las que nos muestran y las que nos dejan ver de qué manera un avance a nivel de los derechos debe ser un avance generalizado de todas las personas. No puedes dejar, dice Naciones Unidas, a nadie atrás ni nadie fuera. Todos deben quedar incorporados independientemente de raza, de religión, de estado civil, de edad, de etnia, de credo religioso, etcétera, etcétera. Estas características de las personas que al final juegan algún rol está determinado hoy por nuestro artículo primero, en donde se prohíben todas las formas de discriminación y ahí vienen todas las razones por las cuales se discrimina. La discriminación en México sigue siendo muy alta para personas indígenas, sería como algo que en toda la República se da,
pero la segunda es a las personas LGBTI, que aquí en muchas zonas del país es todavía mayor que, por ejemplo, en la capital de la República, dependiendo de dónde se está dando este desarrollo. En relación a las personas migrantes, también tienen derechos y podrían tener pues características muy específicas en cuanto a su proceso migratorio, que no solo también sufren discriminación, sino que muchas veces no se garantizan la totalidad de sus derechos, el derecho a la educación, por ejemplo, porque van en este proceso de migración en donde de nuevo tanto hombres como mujeres son discriminadas de distinta manera. La mujer corre más riesgos en el proceso de migración, incluso las posibilidades de que sufra agresiones físicas o incluso violaciones sexuales. El hombre y la mujer migrante tienen características distintas y lo que se pide es que en todos los casos tengamos esa perspectiva para ver en qué se diferencian no solo los riesgos, sino los niveles de cómo se ejercen los derechos por todas las personas. Dado que me quedan 8 minutos, no sé si vamos a abrir a preguntas, a mí me gustaría, y ojalá volvamos a vernos en una sesión que no esté tan accidentada como la de hoy. A ver. Por cuestiones del tiempo, doctora, si nos pudiera dar una breve conclusión únicamente para no interrumpir su agenda. Muy bien. Gracias. Bueno, la conclusión que yo daría es que tomemos muy en serio este contenido del artículo primero constitucional, donde es deber de todas las personas, pero particularmente de juezas, jueces, tanto locales como federales, el velar, el proteger, el promover los derechos humanos. Porque los derechos humanos son los que nos garantizan que cada uno pueda tener el desarrollo personal pleno, pero también nos obligan a hacer todo el esfuerzo porque ninguna persona, en función de sus condiciones particulares, se les pueda negar ciertos derechos que podríamos considerar que son inherentes a su persona, en tanto que todas las personas tenemos la misma dignidad humana. Es increíble que en algún momento se haya dicho que alguien por su color de piel no podía subir a un transporte público, como fue el caso de Rosa Parks, o alguien por su origen étnico no tuviera derecho a cierta prestación social, o que alguien por su sexo no tuviera posibilidades de tener acceso al voto, o que alguien por su orientación sexual, en fin, todas las razones de posibles discriminaciones están en esta idea de la Constitución mexicana de garantizar a todos y a todas las personas todos los derechos, independientemente de en qué condiciones se encuentre. Es tarea nuestra, dependiendo de en qué lugar nos encontramos y cuál es la trinchera en la que nos toca trabajar, empezar a ver de cómo se garantizan esos derechos y se da su pleno ejercicio y cumplimiento. Muchos de los derechos nacieron a nivel internacional y fueron traídos a nivel local. Muchos de los tribunales hoy en día, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refuerzan todos los días derechos fundamentales. Sin una sentencia como la de la Corte Interamericana de Campo Algodonero, no se hubiera avanzado no solo en la tipificación del feminicidio, sino en ver cómo las mujeres sufren una violencia diferenciada. Mueren hombres y mueren mujeres víctimas de feminicidios y homicidios, pero las muertes son distintas. En el caso de las mujeres, hay saña, hay idea de que el cuerpo muestre una dominación, que haya sido incluso exhibido públicamente. Las condiciones no son normalmente armas de fuego, son asfixias, son muestra de fuerza física y de dominación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo más relevante y la conclusión sería cómo cada quien debe tener claro qué es lo que le toca hacer y saber que además de los códigos de siempre,
todos los instrumentos internacionales de derechos humanos son instrumentos que potencian el ejercicio pleno de los derechos para todas las personas. Muchas gracias, doctora. Nuevamente le cedo el uso de la voz al maestro Luis Ernesto González para que entregue el reconocimiento a nuestra invitada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Erika. Doctora Leticia Bonifaz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sin lugar a dudas, su disertación y sus conclusiones nos llevan a reflexiones profundas y sobre todo de compromiso en que tenemos que todavía muchas cosas que trabajar en nuestra sociedad para alcanzar una mejor sociedad y una mejor vida. Me voy a permitir en este momento, doctora, leer el reconocimiento que en estos momentos estamos publicando. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso por su brillante impartición de la conferencia magistral Nuestros Derechos, Nuestro Futuro, Ya. Firma nuestro magistrado presidente Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Guanajuato, 11 de diciembre del 2024. Muchísimas gracias, doctora Leticia, y por supuesto que estaremos siempre en contacto con usted para futuras emisiones de esta naturaleza. Muy buen día. Buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Agradecemos la participación a todas las personas que siguieron esta transmisión. Gracias. Gracias.